Después de recorrer todos los rincones de Hyrule, ¿sabían que se puede ir al espacio en el Tears of the Kingdom? Bueno, podemos verlo, explorarlo y saber que existe. Además de este gran misterio que estoy seguro que nadie lo ha descubierto aún, hay centenares de misterios increíbles a través de la vasta tierra de Hyrule. Tears of the Kingdom fue un éxito entre los fanáticos de la franquicia, que finalmente pudieron regresar a la tierra de Hyrule y descubrir qué pasó con personajes queridos como Link, Zelda y muchos más. Hay gente por acá armando de que el Wix, y esto es los misterios secretos de Hyrule, los Sonan y unas cositas especiales más. Si bien Tears of the Kingdom fue elogiado por su trama nueva y mejorada, que reveló mucha información nueva e interesante sobre Hyrule, aún dejó al público con varias preguntas intrigantes que nunca fueron respondidas. Esto es normal en el curso de la franquicia de Legend of Zelda, y nunca podremos estar seguros de si estos misterios se resolverán en un futuro cercano o si los fanáticos quedarán en la oscuridad. Te invito a quedarte hasta el final, ya que te mostraré un secreto que está fuera de este mundo. Bueno, fuera del mundo de Hyrule. ¿Cuál de todos los misterios acerca de Tears of the Kingdom ha sido el que más te ha sorprendido? Déjalo acá abajo en los comentarios. Bueno, comencemos. La descendencia de Rauru y Sonia. Sobre la descendencia de Rauru y Sonia, los primeros monarcas de Hyrule, Rauru, un miembro de la tribu Sonan, y Sonia, una Iliana con habilidades de manipulación del tiempo, fundaron el reino de Hyrule en la antigüedad. La historia del juego sugiere una conexión directa entre estos personajes y la princesa Zelda actual. Durante el juego, Zelda es transportada al pasado donde conoce a Rauru y Sonia, quienes la ayudan y reconocen sus habilidades heredadas vinculadas a su linaje. Sin embargo, a pesar de las implicaciones de una conexión familiar, no se menciona explícitamente la existencia de un hijo entre Rauru y Sonia en las escenas del juego. La teoría sobre la descendencia se basa en la suposición de que Zelda podría ser una descendiente directa de Rauru y Sonia, heredando sus poderes de luz y tiempo. Este detalle añade una capa de misterio, ya que el juego no presenta evidencias concretas de un hijo que perpetúe esta línea sanguínea. Además, la trama deja muchas preguntas sin respuestas, incluyendo la ausencia de menciones directas a un posible hijo y la falta de información sobre qué ocurrió con los poderes de Rauru y Sonia tras su muerte. El juego incluye referencias visuales y narrativas que sugieren esta conexión ancestral, pero la falta de claridad sobre la existencia de un descendiente concreto deja espacio para especulaciones y teorías entre los fanáticos. Esta ambigüedad contribuye a la rica tradición de The Legend of Zelda, donde los jugadores a menudo encuentran fragmentos de historia que se entrelazan a lo largo de diferentes títulos de la serie. Chicos, paso rápidamente para recordarles que estamos cerca de nuestra meta de este año. Ayúdame a llegar a los 4000 suscriptores. Dale like, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando subo video nuevo. De verdad, esto sin ustedes no podría ser posible. Gracias por acompañarme en este sueño. Bueno, sigamos. La desaparición de Neil, o Kass en inglés, en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ha generado numerosas teorías acerca de este memorable personaje. Aunque Neil no aparece físicamente en el juego, hay indicios de su presencia como la familia de Neil. Su esposa y sus hijos están presentes en la aldea Rito, mostrando que la familia ha crecido desde Breath of the Wild. Además de esto, en el Tears podemos ver cómo Link tararea la melodía de Kass cuando cocina. Un guiño a su ausencia física pero persistente influencia en Hyrule otros personajes parecidos. Estamos hablando de Pen. Es un nuevo personaje Rito que menciona estar inspirado por un bardo de su propia especie, lo que sugiere una conexión indirecta con Neil. Muchos jugadores creíamos que Neil pudiese aparecer en un futuro contenido descargable, similar a cómo se manejó su papel en The Legend of Zelda The Champion's Ballad de Breath of the Wild, pero ya sabemos que esto es imposible. Estas pistas y la continua especulación indican que, aunque Kass no esté presente, su influencia y legado siguen siendo parte importante en el Tears of the Kingdom. La línea temporal del Tears. En Tears of the Kingdom, la línea temporal es un tema de debate intenso debido a varias inconsistencias y teorías, como por ejemplo la ambigüedad en la línea temporal. No está claro cómo se relacionan los eventos de Tears of the Kingdom con otros juegos de la serie. Algunos sugieren que podría estar en una línea temporal separada o que conecta diferentes líneas temporales anteriores. También existe la teoría del bucle temporal, lo cual es que Tears of the Kingdom podría ser parte de un bucle temporal, donde los eventos se repiten y permiten variaciones menores, explicando las inconsistencias y las conexiones entre diferentes juegos como pudiese ser la conexión con Skyward Sword. Algunas teorías proponen que Tears of the Kingdom podría actuar como un puente entre Breath of the Wild y Skyward Sword, ayudando a explicar la historia de la fundación de Hyrule, y los eventos que siguen también pudiese pensar en los problemas con las
piedras secretas. La introducción de las piedras secretas y su uso por los 7 sabios crean nuevas preguntas sobre su rol y origen en la historia de Hyrule, agregando más complejidad a la cronología general, como el impacto de Ganondorf en la historia de la Guerra del Destierro. Y la transformación de Ganondorf en el Rey Demonio se entrelaza con eventos de juegos anteriores, complicando aún más la ubicación exacta de Tears of the Kingdom en la línea temporal. Los misteriosos Sonnen y sus orígenes. Los Sonnen son vistos como una antigua civilización con una gran afinidad por la magia de los dragones. Su simbolismo y arquitectura presentes en las ruinas sugieren que tienen un poder significativo y posiblemente una conexión con la Trifuerza. En cambio, podemos hablar de su desaparición misteriosa. Se cree que los Sonnen desaparecieron misteriosamente hace miles de años, dejando atrás estructuras imponentes y tecnología avanzada que Link puede utilizar en el juego, tecnología que las ruinas contienen. Estos dispositivos Sonnen pueden ser ventiladores y bombas de tiempo, que muestran un conocimiento tecnológico avanzado que supera a muchas otras civilizaciones en Hyrule, como los Sheikah, aunque las tribus Sonnen y Sheikah son bastante distintas, pero hay indicios de que podrían haber colaborado en algún momento, especialmente en la creación de laberintos y santuarios para desafiar a los guerreros. Incluso después de milenios podemos ver su influencia persistente a pesar de su desaparición. La influencia de los Sonnen sigue siendo evidente en Hyrule y su tecnología y sus estructuras juegan un papel crucial en la exploración y las mecánicas del Tears of the Kingdom. ¿Qué pasó con la tribu detrás del set bárbaro? En Breath of the Wild los jugadores podían encontrar y equipar un conjunto de armadura conocido como el conjunto bárbaro, que tenía una descripción intrigante que mencionaba una antigua tribu guerrera de la región de Faron. Cuando se reveló por primera vez la tribu Sonnen en Tears of the Kingdom, muchos asumieron que eran los creadores de este atuendo. Sin embargo, es bastante obvio que los Sonnen no fueron la tribu responsable de la armadura bárbara, ya que habitan en el campo de Hyrule y su tecnología no coincide con la descripción escrita en el conjunto bárbaro. Es posible que hubiera otra tribu antigua que habitara Hyrule incluso antes de que los Sonnen llegaran a esta tierra. ¿Están extintos? No lo sabremos, amigos, hasta una nueva entrega. ¿Cuál es la raza representada en las estatuas de las profundidades? Los jugadores de Tears of the Kingdom tuvieron que completar la misión trabajar con la cámara en las profundidades para poder desbloquear la cámara. Una vez que el jugador logra tomar una fotografía de la estatua con el brazo levantado, Robbie afirma que hicimos un gran descubrimiento que podría llevarnos a comprender realmente qué son las profundidades. La cuestión es que los jugadores nunca descubren realmente qué fue esto. Se pueden encontrar estatuas similares que representan las muchas razas de Hyrule en todas partes de las profundidades. Sin embargo, la estatua inicial muestra una criatura que no se puede encontrar en ningún otro lugar. La mayoría de los fanáticos teorizan que eran los Mogma, una tribu de topos de Skyward Sword que habitaron el subsuelo hace mucho tiempo. ¿Cuáles son las identidades de los 3 dragones errantes? Tears of the Kingdom presenta a los jugadores el concepto de draconificación, en el que una persona puede convertirse en un dragón después de consumir una piedra secreta. La princesa Zelda hace esto y se convierte en uno de los dragones que deambulan por los cielos de Hyrule, uniéndose a Dinrael, este siendo Elden, Farosh o Faren, y Naydra Nayen del juego anterior. ¿Significa esto que los otros dragones errantes solían ser personas en algún momento? Parece ser que sí. Si comparamos su apariencia con la de la forma dragón de luz de Zelda, está claro que no eran hylianos, pero la más probable es que fueran Sonnen. Link también puede encontrar 3 nuevos conjuntos de armadura con diseños basados en Dinrael, Farosh y Naydra. Quizás esta era la ropa que solían usar. Los fanáticos se han vuelto locos tratando de descubrir quiénes solían ser estos dragones, llenando el internet con teorías y fanarts. ¿Existe la Trifuerza en esta línea de tiempo? La Trifuerza es posiblemente el símbolo más emblemático de la franquicia de The Legend of Zelda. No es extraño que nunca se haya mencionado ni en Breath of the Wild ni en Tears of the Kingdom. Sí, este es un concepto abstracto que casi nunca aparece en forma física, pero se menciona en la mayoría de los títulos, por lo que el hecho de que estas nuevas entregas apenas intenten reconocer su existencia es muy intrigante. Lo más extraño de todo es que existe alguna forma de la Trifuerza en Tears of the Kingdom, ya que el símbolo se puede encontrar en todo Hyrule. Está muy presente en la hoja de la espada maestra, pero la reina Sonia incluso tiene un tatuaje de la Trifuerza en su brazo. Entonces la Trifuerza claramente existe en este mundo, pero nunca se ha transmitido como una leyenda como lo fue en los juegos anteriores. Y los fanáticos se preguntan por qué se mantiene en secreto. Ahora les traigo lo que tanto esperan, un misterio extra que hasta ahora no habíamos visto y que lo encontré de casualidad. Hablemos del espacio exterior de Tears of the Kingdom y el planeta de Hyrule. Sabemos que hay límites físicos a través de todo Hyrule. Esto por supuesto en los ejes X, Y y Z. En el cielo este límite es imposible de superar, pero hay una forma. Quizás